Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. Estamos en vivo desde los estudios de Cadena 3 en la Ciudad de México. En esta ocasión me acompañan Paco Sea. ¿Cómo estás, Paco? Pascal, ¿cómo estás? Martín Espinosa. Pascal, a todos muy buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola, buenas noches. Pues bien, después de las elecciones del domingo pasado, está cambiando el clima de negociación política y los acuerdos entre los partidos en el marco del Pacto por México. Le pregunto al panel, ¿debe haber un replanteamiento en las reglas de convivencia política? ¿Qué condición, qué posición debe prevalecer entre las fuerzas partidistas? Pepe, buen día. Bueno, obviamente la negociación, el diálogo y el acuerdo que implica el pacto me parece que son mínimos. El establecimiento de una agenda legislativa que en esencia es eso, el pacto, pues me parece también una cuestión mínima. ¿Qué es lo que, en términos de formas, comenzamos a ver? El pacto, yo no sé la opinión de ustedes, pero cada vez empieza a adquirir como ciertas formas de espectacularidad bastante parecidas a una telenovela, en la que cada capítulo va incorporando nuevas desavenencias, amenazas de ruptura, condicionamientos de seguir o no. Es como una de estas parejas semirrománticas. Pactito mío, ¿cómo le ponemos a la... Exacto. Sí, algo así, ¿no? Yo creo que sí valdría la pena porque y además esta forma de manejar la espectacularidad, porque sí, eso también me parece que es parte de lo que trae el pacto, el manejar la espectacularidad mediática que permite que los están gestionando aprovechen también para estar gestionando su propia visibilidad, ¿no? Madero, Zambrano, difícilmente saldrían, creo que tanto, y tendrían tantos reflectores. Hoy, después de los datos de Baja California, lo primero que hicieron fue salir y decir, aquí estamos, sigue el pacto, que bueno, nos da mucho gusto que siga una agenda legislativa, pero no se olviden que en el próximo capítulo vamos a replantearle al gobierno que tiene que cumplir ciertas condiciones para que podamos seguir manteniendo este convenio. Entonces, creo que sí, que la novedad del pacto es que cada vez es más espectacular, se le da este carácter telenovelesco y el peligro es que se aleje de la gente, del interés de la gente y de los problemas que realmente están afectando, como lo vimos en la elección de Baja California, ¿no? De acuerdo con los resultados. A ver, Paco Sea, el domingo pasado, cuando se preveía lo que había ocurrido en Baja California y en Puebla, que eran las dos principales posiciones en juego en las elecciones del 7 de julio, pues decíamos, y yo creo que había elementos para decirlo, que ahora el pacto podría caminar más suavemente, sin tantos problemas. Pero con la conferencia de prensa de hoy de Madero y Zambrano, estamos viendo que no va a ser tan fácil. Mira, primero yo celebro mucho que haya recuperado el juicio Pepe Buendía. Yo lo acusé aquí en esta misma mesa de que era pacto fílico, si ustedes se acuerdan. Ahora ya recuperó el juicio, ya se dio cuenta. Es que yo soy un asiduo televidente y de las telenovelas y ya te gustaron. Yo desde un principio, a mí desde un principio me pareció que esto era una jalada, ¿no? El pacto tal y como es. Yo las creo telenovelas no son una jalada. Bueno, hay algunas, hay unas que no, bueno, hay unas que sí, pero finalmente cuando hablas de un pacto, y un pacto que como nos encanta ese terminajo aquí de gran calado, un pacto que verdaderamente pueda lograr reformas estructurales, tenemos que irnos a los integrantes, ¿no? A los que están operando ese pacto. No, aquí nos encanta acordarnos del pacto de la Moncloa, pero hay que acordarnos también de Calvo Sotelo, hay que acordarnos de Adolfo Suárez, hay que acordarnos de Felipe González, hay que acordar, y aquí tenemos a Madero y a Zambrano, ¿no? O sea, esa es la desgracia, la altura de las personas que están operando
cancelando ese pacto. No, también estaba Osorio, también está Aurelio Nuño. No disgregues el No, reparto. pero finalmente estás hablando de las principales fuerzas ¿Qué políticas, ¿no? experiencia política tiene Aurelio Nuño? Eso es otra cuestión, pero finalmente a mí me parece que ese pacto, cuando estás hablando de las fuerzas políticas y los que tienen que poner de su parte para que se den estas reformas, no tienen la misma altura, ¿no? Y estamos viendo que además de todo están haciendo un show, ¿no? El señor Madero tiene un show de 2 pistas, tiene uno en el pacto y tiene otro al interior de su partido. El señor Zambrano tiene un partido que, aunque él diga que les fue muy bien las elecciones, perdón, pero hoy en día, ¿cuál es la mejor figura perradista? Pues uno que no es perradista y es Miguel Ángel Mancera, ¿no? Después de la fotografía que se sacó con Andrés Manuel López Obrador, que es la fotografía que ha disparado la venta de antidiarreico por lo que le pasó a Marcelo Ebrard, pues bueno, finalmente el PRD tiene problemas verdaderamente graves. Yo reitero, a mí después de esta elección en Baja California sí tiene que haber una nueva base de convivencia política entre los factores políticos y también entre la ciudadanía. Pero Es ¿qué tienes increíble. contra la forma con la que están conviviendo? Pues si no se están llevando tan mal, o a lo mejor es uno de sus amores, odio. Pero que se lleven bien o que que se da lleven mal, resultados. finalmente parece que es el lenguaje de una serie de delincuentes, Pepe. O sea, ¿cómo podemos haber llevado a la elección a un señor Kiko Vega, que Jesús Blancornelas en su momento, en su semanario Z, publicó que era el que regenteaba una banda de asaltantes a domicilio porque tenía sus casas de empeño? Eso lo publicó Blancornelas, no estoy diciendo yo. Y por el otro lado tenemos a un Castro Trenti, que 2 atentados en contra de su vida fueron vinculados en su momento porque tenía algo que ver con los Arellano. Entonces, esos fueron los 2 candidatos a gobernador. Ya no hablemos de lo que se embarraron ellos, Pero hablemos de lo que... Ese no es un problema A ver, del pacto. Yo Pero quiero retomar no lo son que parte de los el factores planteamiento de Pepe políticos. Buendiar de la telenovela, José Luis. ¿Será que Zambrano y Madero estaban un poco cansándose o pensando que la opinión pública estaba cansada que las cosas fluyeran tan fácilmente, que al principio hubiera tantos acuerdos y esto los hiciera ver mal en sus partidos como oficialistas? ¿Es eso? ¿O de qué se trata? Yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque, a ver, yo un poco lo que estoy viendo es que hubo un pacto de caballeros que creo que a nadie le queda duda, que es que se iban a respetar los resultados y que no iba a haber una etapa postelectoral. El partido del gobierno cumplió y creo que ellos salen pues un poco a decir, bueno, ¿cómo le hacemos para no parecer entreguistas frente a nuestras propias eso me refiero. corrientes, ¿no? Creo, a ver, yo lo platicamos hace un momento, yo creo que el gran ganador de esta elección es Enrique Peña Nieto. Es decir, yo creo que se dan los arreglos políticos que él necesitaba para poder tener a los actores en la mesa que le pueden ayudar a aprobar sus reformas estructurales, sobre todo la energética, y creo que pues gana prácticamente todos los congresos de los estados, con lo cual puede hacer las reformas constitucionales con las mayorías que requiere. Ahora, evidentemente hay ajustes de cuentas al interior de los partidos políticos, porque lo que se ve como un logro, pues también se ve como pues una asociación, que lo hemos platicado aquí, no deseable con el partido en el gobierno, ¿no? Pero yo la verdad es que creo que todos salen ganando, ¿no? Y una cosa que a mí me llama la atención es este asunto de poner esas condiciones, particularmente la que tiene que ver con las irregularidades electorales, ¿no? Porque, pues, digamos, venimos de un proceso en el cual hubo irregularidades de todos los partidos. Por ejemplo, Veracruz fue un cochinero, pero también Puebla fue otro cochinero, es decir, un gobernador priista con un gobernador panista, y los dos hacen... Y ahora pues nos rasgamos las vestiduras nuevamente para decir que se atiendan las irregularidades. Y ¿no? la Ángel condición, Verdugo, ¿tú cómo lo A ver, y la yo condición primero es que se quisiera aplique la hacer ley, ¿no? un adendum a lo que señaló Paco. Está de moda, ¿no? Esto es la primera condición. Tendrá que respetar. Él Si no lo dice, respeta, no, pues, vamos a está un respetar, poco ahorita vas a ver por qué va a ser complicado. respetado. Él incluye entre las mediocridades políticas en México a Madero y a Zambrano. Te faltó el tercero, que es César Camacho. Es decir, 3 enanos, políticamente hablando, no van a ser un gigante. Entonces, de entrada, al final de cuentas, las decisiones, las grandes decisiones del pacto, no las toman ellos. Se toman fuera de ahí y en base a otras cosas. Una diferencia con José Luis, cuando dice el partido en el gobierno cumplió. No. El presidente de la República tuvo que intervenir abiertamente para decir, señores, respeten los resultados.
Y todavía Castro Trenti y sus apoyadores tardaron 2 o 3 días más. O sea, No, 6. no, eso ya es al final. Pero el miércoles o jueves en la mañana ya habían empezado a recular. Pero Sí. Ángel, es que eso revela precisamente eso, que el Sí. PRI es el presidente, es decir, De acuerdo, la lógica estoy de del acuerdo. presidencialista, Y lo ¿no? discutimos antes de entrar al aire. Así es. Pero lo que tú dijiste, el partido no. Si Peña Nieto, el presidente, no hubiera hecho esa declaración, si Un hubieran manotazo. mantenido y arman un mitote. O sea, ahí lo que sucedió, coincidimos, dado que en estos momentos, como sucede en una democracia presidencialista, el PRI lo maneja el presidente y tuvo que salir el lunes a decir, señores, a respetar los resultados. Porque en ese momento, es más, desde el mismo domingo, ellos sabían que habían perdido. Este señor César Camacho, que no lo incluiste, espero que no sea tu amigo, ¿verdad? Cuando Si no, le ya hacen no una lo es, entrevista, como siempre. dice, Hasta hoy. porque le preguntan, oye, ¿por qué ustedes? Por audacia política. Ahora mentir de manera flagrante, evidente, es una audacia política, es un cara dura, es un individuo, un cínico. Pero eso es un problema. Pero vayamos a la parte, creo yo, más importante de esto. Por lo que estamos viendo, estas personas, estos dos condicionantes, los condicionadores hoy, Zambrano y Gustavo Madero, donde dicen que el ADN y que las irregularidades no necesitan ponerlo como condición. Los partidos, si se sienten afectados por las irregularidades que hubo, hay tienen tribunales, todos ¿no? los elementos, tú mejor que nadie lo sabe. Entonces, Locales y federales. Pero ¿dónde están los institutos estatales? Por eso, pues, pero esto ya rebasa eso. Ya estamos hablando de irregularidades y hay las instituciones funcionando de tal manera que la primera condición Es corregir a la antigüita lo que así buscan, es. ¿no? Dices, vamos a ponernos de acuerdo, para ti, para Negociar mí, la para tú, elección. no, Las condiciones es la aplicación de la ley. así es. Dices, por favor. Y luego las otras, pues simplemente es sentirse un poco como diciendo, ya ves, güey, te gané. Yo creo que están exagerando el papel. Es cierto, porque si revisa uno las condiciones que pusieron hoy en la mañana en la conferencia de prensa, pues es de dar risa, realmente, ¿no? Yo creo que lo más importante... No hay nada realmente nuevo, salvo poner la reforma fiscal y la energética en el que pacto. se acuerde en el pacto. Y que se Eso detalle es en el pacto. la- Eso y es es lo la único quinta realmente condición. nuevo, ¿no? Lo demás es simplemente refritear. Protocolo. A ver, Pero oye, ¿cuál es? Permíteme. Pero ¿qué tan nuevo era eso? Eso ya estaba. No. ¿Cómo no? Es que incluso hubo acusaciones. De que Eso ni sí. siquiera se había discutido en el pacto. Así es. Ahora están poniendo como condición Que se de que discuta. antes de salir la reforma energética o fiscal, una Sí. iniciativa, se A discuta raíz de en las el declaraciones pacto. del presidente Así es, en Europa. en Europa. La declaración y la entrevista en el Financial Times. Pero yo creo que lo que estamos viendo aquí es, a medida que nos vamos acercando a las reformas que realmente van a impactar y que necesariamente Va tendrán subiendo que el ser calor, discutidos, ¿no? en ese momento el precio de los dos participantes importantes Sí. están subiendo, ¿verdad? Y el gobierno hasta ahorita, desde mi personal punto de vista, no ha atinado a salir a vender correctamente esas dos reformas. Yo no he visto a Pedro Joaquín Caldwell salir a hacer alguna presentación adecuada del contenido o algo, mucho menos a este joven que se asustó el día de la explosión, ¿cómo se llama? Emilio Lozoya. Lozoya Austin. Es decir, eran los dos que deberían andar, los señores, haciendo un roadshow, vendiendo el contenido de la reforma, o al menos tratando de generar una corriente favorable en la opinión pública, y los señores están totalmente escondidos. Pero Martín. Yo me enfocaría mucho al tema de la democracia. Nos llenamos la boca diciendo que ya nuestra democracia ha crecido y nuestra democracia es, pues digo, una solución a los grandes problemas nacionales, y acabamos de ver procesos electorales efectivamente viciados, ya sea de uno o de otro partido, y como decía Ángel, a mí me causa, no sé, a veces hasta enojo el que salgan los líderes partidistas a quejarse de todas las triquiñuelas que pudieron detectar o que pudieron comprobar, y que para eso efectivamente hay instancias a donde deben remitir todas esas pruebas, cuando en el Distrito Federal ellos en su feudo hacen exactamente lo mismo. ¿Y sabes cuál me molesta? Aunque no hubo Especialmente. elección aquí.
cuando felicitan a Castro Trenti por haber reconocido el triunfo, ¡Claro! cosa que los candidatos de sus partidos no lo hicieron nunca en su hacen, momento. ¿no? Nunca hacen. Entonces dices, ¿cuál democracia? Eso es lo que yo siento que hace al elector alejarse de todos estos procesos, como lo vimos en Baja California. ¿De cuánto fue? 36.7% la participación. O sea, realmente eso es la democracia que queremos, y muchos vicios de los que efectivamente pudieron haber documentado los líderes partidistas en Veracruz o en Oaxaca o en cualquier Puebla, otro de estos etcétera. estados, en Puebla, o incluso lo que Zambrano se ha dedicado a propagar en los últimos días en entrevistas de medios, que les mataron a un dirigente en Veracruz y que aún así ellos dieron la batalla y demás. Oye, eso es gravísimo en un país que dice que busca la democracia, o que se dice democrático o se precia de ser democrático, donde las triquiñuelas están de un lado, del otro y más acullá. ¿Y de más allá? O sea, no, vamos, el ciudadano dice... Y así es como estos señores llegan a los puestos de decisión. Por eso la gente se desencanta de cada uno de ellos, y por eso los candidatos que ponen los partidos, pues muchos de ellos son impresentables. Oye, luego aparecen los granieres, ¿no? O el que ganó, Así que es. había participado en una violación y se autofabricó un acta de defunción, y todavía las instancias locales electorales le dan su constancia de mayoría cuando ya le abrieron otra averiguación en la Procuraduría Estatal. Pero Martín, a ver, una cosa que de coyuntura que yo creo que sí puede ser un buen momento, es decir, partiendo de que hoy se están intercambiando las cartas y que evidentemente el gobierno tiene dos necesidades muy fuertes, que es la energética y la hacendaria, creo que es el momento también que, por ejemplo, el PAN propuso hace menos de un mes o 2 meses, propuso una reforma electoral compleja. Es el momento, porque si nos estamos... está entre los puntos, ¿eh? Sí, Está claro, entre por los eso, puntos. pero es el momento Es parte de los condicionamientos. de presionar para que sí se logre y que ya nos dejemos de desgarrar las vestiduras y le entremos al tema de fondo. Tenemos que hacer una pausa, no hemos escuchado a Humberto Musacchio. Al regresar, Por le llegar daremos la tarde. palabra. Por llegar Regresamos, tarde, esto es Musacchio. Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas, Humberto Musacchio. Estamos hablando de las elecciones del pasado domingo y del ambiente político del Pacto por México. Me voy a permitir discrepar de algunos de mis compañeros. Pues digo, ya empezaste. Humberto. Quiero decir en primer término que no todo pacto es positivo. Yo recuerdo el pacto Ribbentrop-Molotov, que se repartió buena parte de Europa, entre Alemania y la Unión Soviética de Stalin. Fue desastroso para muchos países, incluso para la propia Unión Soviética. Entonces, lo de los beneficios de los pactos hay que tomarlo con cuidado. Hay, por supuesto, pactos muy positivos. Pero si observamos en la agenda que incluye el pacto por México, Los 95 puntos originales. veremos que muchos de ellos deberían tratarse por las vías institucionales habituales. No había por qué hacer un pacto para hacer una reforma que tiene un procedimiento jurídico. Ni por la parálisis legislativa de los últimos 12 congresos. años. ¿O no? Pero es Creo- que es la grilla de los Pero creo que también hay recursos para que esa parálisis no se produzca. líderes. Les pagamos a los señores congresistas, senadores y diputados para que cumplan con su deber. Si no cumplen, que les descuenten el día, como a cualquier trabajador. Pero bueno, me parece que ahí las cosas, la irresponsabilidad, la concha, o como le quieran llamar, ha llegado a extremos verdaderamente inaceptables. Sobre las elecciones de Baja California, he escuchado 2 veces esta noche el término el partido en el gobierno del gobierno. Yo quisiera saber qué partido, porque el PAN es el partido en el gobierno en Baja California. Y El las federal. triquiñuelas que puso en práctica el PAN y el propio gobernador incluyeron, por ejemplo, el impedir que se presentaran los representantes de la oposición, lo que es oposición allá, del PRI, a muchas casillas. Está documentado. Hubo varias ¿Cómo te mañas impiden más eso? que se ¿Cómo te pusieron en impiden juego. eso, Humberto? ¿Cómo Sí. te impiden eso? La policía estatal impidió que representantes del PRI llegaran hasta las casillas donde tenían que hacer su trabajo.
Me parece pues que eso está en los periódicos. Me parece que eso es inaceptable, para empezar. Y yo no sé qué otras mañas por ahí hayan puesto en juego. El hecho es que a mí esta solución que le han buscado al asunto de Baja California no me parece plausible de ninguna manera. En una primera instancia ocurre que las cuentas del PREP son un verdadero lío, lo vimos aquí la semana pasada, estaba patas arriba ese PREP. A ver, nomás lo una- admitió el presidente Una aclaración nada más, Instituto Humberto, Electoral del que Estado. vale la pena en este momento señalarla. Los números del PREP variaron como por 100 votos o una cosa así. Es decir, ya después del conteo, esas irregularidades que se dieron se corrigieron a la hora 20, hora 30 minutos, era un problema aritmético y de ahí funcionó. Bueno. Tan es así que el cómputo, que ya se terminó, coincidió prácticamente con una Perdón, exactitud pero del discrepo 100%. radicalmente de esa Bueno, los manera números de ahí ver las están, ¿eh? cosas. No, los números no están ahí. Sí están, Humberto. No están, por favor. Si el presidente del Instituto Electoral del Estado Tuvieron sale a que decir que hubo un prescindir error ahí, del conteo. Claro. estuvo mal ese PREP, bueno, está mal ese PREP. Pero el no se va a PREP no es corregir, parte. no se va a corregir con una gomita de borrar. No. Así no se corrigen las cosas. Entonces, Ya alégale. Ya alégale. No se va a borrar. Y lo que hace ahí la planilla contendiente es pedir, como López Obrador, que se recuente voto por voto y casilla por casilla. Ah, pero de repente les llega una llamada de por acá, una regañada, ¿no? Hay que aceptar los resultados que den los que sean, con tal de que gane el PAN y estén contentos y nos firmen en el pacto todo lo que queremos. Y renuncia el PRI a ese recuento. Renuncia el PRI. Se abrieron unas cuantas boletas, se revisaron unas cuantas boletas. Es vergonzoso ese retroceso del PRI. Me parece que la ciudadanía exige claridad en las elecciones y los partidos no son capaces de darse. Oye, Claro, y pasan claro. dos cosas después de eso. Pasan dos cosas. En Oaxaca sí hay un recuento voto por voto. Y hoy escuchamos, como ya lo mencionamos muchas veces, a Madero y a Zambrano poner una serie de condiciones. Entonces, realmente, yo les pregunto, realmente... Porque ya les dieron Salió de lo que les ganando. gusta, quieren más. Pregunto, ¿Qué les ¿salió gusta, ganando el maestro presidente? Eustaquio? Si, como interpretamos, frenó al PRI en la impugnación que iba a presentar contra las elecciones en Baja California. ¿Ganó el presidente, Pepe Buendía? Pues yo creo que, y ahí coincidiría, antes de entrar a responder tu pregunta, Pascal, coincido con Humberto en el sentido de que la gente necesita claridad. Y quienes no están dando claridad, me parece que son sobre todo los líderes políticos. Y las instituciones electorales. Pero no están dando claridad, sobre todo porque buena parte del fraude se ha convertido en parte del discurso que ellos mismos propinan sin que muchas veces haya ninguna prueba ni haya denuncias que se presenten ante las autoridades. Es parte, digamos, de una narrativa mediática para gestionar la visibilidad, Humberto, y que se convierte... Sobre una organización muy cara, además. Sobre una organización hipermillonaria, pero que cada vez, que pagamos los cada vez ciudadanos. demuestra, sí, pero que viene demostrando, ahí están las elecciones que acabamos de pasar, que medianamente organiza bien las cosas, que cuentan los votos, que organizan bien las cosas. Ahí no está el problema. Sí me parece que es excesivamente cara y me parece que sobre todo el discurso del fraude está en la narrativa de los líderes políticos, que salen de manera bastante irresponsable, porque en efecto confunden, a denunciar fraudes, a decir quién gana o quién no gana, como el caso de César Camacho, con un propósito netamente mediático. Por eso yo al principio me refería al asunto de la telenovela. Es casi construir argumentaciones que les permitan mantener el interés y la atención pública. Pero es solo una parte de la ensalada. Pero que no corresponden, Humberto, con lo que realmente está pasando A en ver, el país. José Luis y después Ángel. A ver, una aclaración. En Baja California no se hizo el voto por voto porque no se cumplían los requisitos de En la ley ley para marca. poderse hacer. Así Eso es así de punto. claro. Es decir, Así es. y el PRI evidentemente lo sabía porque lo que quería es que hacerlos en esas casillas cuando estaban en la guerra para que invalidaran esas casillas o esos distritos. Entonces, evidentemente, la autoridad, con su pésima actuación que hizo desde mi punto de vista y falta de certeza, pues los otros partidos le dijeron, si haces eso, te estás metiendo en problemas. Ahora, ¿qué creo que justo está aquí pasando? Que las autoridades electorales locales ya han demostrado en muchas ocasiones
que no dan el ancho de lo que este país necesita en materia democrática. ¿Por qué? Pues precisamente porque quien los nombra pues son normalmente los congresos locales, que los congresos locales están totalmente controlados por el gobernador en turno. ¿Qué hace eso? Pues repensar el esquema, es decir, ¿por qué no pensar, como lo ha planteado el Partido Acción Nacional, en un Instituto Nacional Electoral y fortalecer eso y que esos funcionarios... Eso es lo que le están condicionando ahora en el pacto, José Luis. Justamente lo que le están pidiendo es, entrémosle de aquí a agosto a hacer una reforma electoral de esa envergadura. Cambiemos todo el modelo en un mes y pico. ¿Tú crees que eso a lo mejor no en un mes, tienes toda la razón, pero ¿no es un discurso? Mi punto es, no empecemos porque inmediatamente salen estas voces de se rompe el pacto federal. A ver, es un federalismo mal entendido y convenenciero el que tenemos en México. Es decir, nos sirve para unas cosas, pero para otras. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eso sí es uno para todo el país, pero uno electoral no, porque tiene que haber 32. Detrás de todo esto hay una cuestión económica, de intereses, porque estos institutos son del orden de los 6,000 millones de pesos, ¿no?, al año, y reparten mucho dinero. A ver, yo creo, sin ánimo de entrar en una polémica con Humberto, porque él no es muy afecto a leer el texto de la ley. Entonces es una cosa... Pero dígame, abogado. Inútil, ¿verdad? El problema es el siguiente. Le aman mis derechos, puede uno no gustarle el texto en la ley. Yo entiendo perfectamente eso. Incluso puede uno estar en contra de lo que ha aprobado el Congreso respectivo, sea un Congreso local o el Congreso de la Unión. O sea, no tengo ningún problema con entender la posición personal. El único problema aquí es el siguiente: no puede alguien, como lo señalaba José Luis, decir voto por voto y automáticamente debe concederse eso en aras de darle certidumbre. ¿Qué es lo que subyace en el sistema electoral mexicano? Que los votos los cuenta el ciudadano y los cuenta el día de la elección. Esa es la piedra fundamental en que se ha construido este sistema ciudadanizado. Posteriormente se hace una revisión y se agregó cuando el 1% de diferencia, pero hay otra situación, donde el número de votos nulos es igual o mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces se hace la revisión, se abren los paquetes. Es decir, eso está normado. Vamos a suponer que eso sea incorrecto. Bueno, que lo cambien. Pero en tanto no se dé eso, esa es la ley. Y por último, y por último, Ángel, yo no sé si es un problema. Eso lo saben, ¿eh? Todo eso que estás no diciendo. lo sabe Humberto. Bueno, no, el tema no es Humberto. El tema es que los que piden voto por voto saben exactamente lo que tú acabas de decir. Entonces da un paso más. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Se llama demagogia. Coincido totalmente contigo. Pues del paso. Punto. No seas necio, Que seas necio. Que sigue. Demagogia. Que las personas que hablan sin el conocimiento del texto de la ley se pongan a estudiarla y leerla antes de hablar. Eso es lo que sigue, incluyendo a Humberto Estudiemos. Efectivamente. Estamos aquí discutiendo una serie de cosas que a mí hoy sí estoy además hasta animado, porque ya me dio gusto escucharlos. Pero que se haga una reforma en un instituto electoral a nivel nacional, que se hagan las reformas constitucionales, que la certidumbre que se le debe dar al ciudadano, que el PREP... ¿Cuándo diablos va a funcionar aquí ningún instituto, ni nacional ni local, hasta que no cambie la clase política? Es que es un discurso. Me queda perfectamente claro, pero el asunto es que no importa, sí, que de verdad traigamos al mejor legislador del mundo para hacer la mejor ley, al mejor estratega electoral para que nos haga el mejor instituto. Voluntad política. Exactamente. O sea, a mí eso es lo que sí me queda claro. Mientras tengamos estos barbajanes en los partidos políticos, que verdaderamente es a lo que se dedican, ¿no? Y que además de todo lucran con este tipo de situaciones, las que estamos aquí describiendo, lucran con la poca certidumbre que tienen los ciudadanos, lucran con todo eso, entonces no va a funcionar absolutamente nada. Desde la época en que estaba, es más paradójicamente, Choaifet era como secretario de Gobernación el que manejaba el Registro Nacional de Electores, desde aquella época venimos escuchando los mismos problemas que no se han resuelto, porque tenemos, es más, a casi los mismos protagonistas en los partidos políticos. Siguen los Entonces, mismos. podemos hacer lo que nos dé la regalada gana, que no lo vamos a resolver jamás,
porque lo único que dentro de todo esto puedo rescatar es este hombre que fue en Durango, en Zacatecas, el que ganó en Zacatecas. En Zacatecas. Un candidato ciudadano. En la medida que Independiente. podamos ir de alguna forma mutando, avanzando en las candidaturas independientes, en donde no tengan que depender de los la, partidos de la políticos. gran ubre, bueno, de la chichi de los partidos políticos, para decirlo en términos muy claros, en esa medida creo que sí podemos entonces hablar de un cambio realmente en una elección. Martín. Preguntaba Pascal hace un rato, ¿ganó el presidente de la República? Yo creo que ganó, pero para efectos políticos de la negociación con Zambrano y la negociación con Madero. Pero eso nos queda muy lejos a nosotros. Ahora, si eso es darle certidumbre al pacto y discutir internamente que si la reforma hacendaria y que si la reforma energética, bueno, pues para efectos de ellos ganaron. Pero ¿qué gana el ciudadano común con el que el presidente salga fortalecido en su círculo de poder, en el círculo político, y ante la ciudadanía tengamos pues todavía un presidente que no se ve Martín, fuerte? Lo ¿no? pregunto así, ¿habrá reforma fiscal, habrá reforma Sí, energética? pero la que ellos quieran. ¿La que realmente se necesita? No, la que ellos quieran. Claro. Y la que los líderes partidistas, de acuerdo a sus intereses, dentro de sus propios cotos de partido, les convenga. Oye, a Madero no le va a convenir una reforma donde él salga debilitado, obviamente, ¿no? Oye, pero además aguas, porque de veras están haciendo ya una, digamos, perdón por insistir, pero una telenovela demasiado barroca. Hace 3 meses el tema era transparencia, anticorrupción, cuestiones que están absolutamente marginadas. Ahora de repente nos dicen, y José Luis, tú has estado en el mundo electoral, ¿es posible hacer una reforma electoral en mes y medio? ¿De esta magnitud? A ver, evidentemente no. Acabar con todas las autoridades electorales locales, integrar un solo instituto nacional, ¿es posible en un mes para 3 días después entrarle a una reforma energética y una fiscal? Pepe, pero es el pacto que tú amabas. No, a ver, es que hay que distinguir. A ver, Tranquilos. Es tu pedo y tú lo bañas. No amaba, que sigo amando. No es lo mismo. ¿En qué sentido? Tener un espacio de concertación y de negociación para llegar a acuerdos es imprescindible en cualquier régimen plural. Ahora, convertir eso en una telenovela, que hoy sacas un capítulo de transparencia, mañana de corrupción, allá electoral y luego fiscal, energética, pues es una locura. Ve lo que está pasando en lo de transparencia. Están divididos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se van a ir solos en un periodo extraordinario los diputados. Es decir, otra vez, fuegos de artificio al final de A ver, tenemos que ir cerrando este bloque. Nada más para Ahora sí estuve de acuerdo contigo con esto de juegos de artificio, totalmente. Para ilustrar lo que acabas de decir, el punto tercero de la conferencia de prensa de hoy de Zambrano y Madero, dicen que se hagan las reformas necesarias para atender las irregularidades electorales. Lo que se ha presentado hasta hoy de irregularidades electorales, quien corresponde ver las irregularidades electorales es la Fiscalía Electoral. Y ya está previsto. No hay una sola reforma propuesta para reformar la FEPADE o para reformar los delitos electorales. Entonces, ni siquiera saben lo que presentaron sus respectivas cámaras. O sea, peor es fuegos artificiales sin pólvora. Sí. Bueno, muy bien. Entonces creo que podemos concluir que el pacto pues está en veremos, pero también que no vivirá mucho tiempo quien no alcance. ¿Puedo hacer una pequeña intervención sobre esto de la ley? Tan es defectuosa la legislación electoral, tan está lejos de las expectativas ciudadanas, que se ha reformado cuántas veces en los últimos 20 años. Así Y es. por eso no la Y ley, estamos, ¿para qué y si estamos la de están acuerdo, reformando? Humberto. O sea, pero en ¿Cuántas tanto, reformas nos faltan? pero en tanto no se haga la nueva. Por ahí no va el asunto. Ya cuando Por esté ahí la no va el nueva, ya asunto. la ley. Así es, ya la ley, pero ahorita Bueno, yo no. simplemente para cerrar este bloque diría lo que estaba diciendo, que no vivirá mucho tiempo quien no alcance a ver el próximo capítulo de esta Pactito telenovela. Mío. No se lo Vamos a una pierdan. pausa. Regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. El miércoles pasado se dio a conocer en Excelsior pues un acuerdo entre México y Estados Unidos para permitir el espionaje telefónico o la intervención de comunicaciones telefónicas y de Internet. Y ahora las autoridades han dado a conocer, lo dio a conocer el vocero del gobierno para temas de seguridad, una investigación de la PGR sobre este acuerdo que operó durante 2007 y 2012. Pepe, buen día. ¿Cómo ves
esta revelación y qué efectos puede tener en la relación bilateral? Bueno, la verdad es que el tema es, la parte de México ha sido, digamos, el último de los contornos, pero creo que una pregunta que está en el centro del tema es ¿qué está pasando con quien hizo las revelaciones? ¿Qué está pasando con el que dio a conocer las situaciones sobre los espionajes de Estados Unidos? Con Snowden. Realmente estamos hablando de una especie de héroe mediático capaz de defender la libertad de expresión. Lo digo porque ¿cuántos son? 4 o 5 países latinoamericanos han tomado ya el caso, la defensa, como una bandera de reclamo a Estados Unidos. La respuesta del gobierno mexicano, después de la revelación que tuvimos esta semana, a la que te referías hace un momento, ha sido, pues, digamos, la esperada, ¿no? Condenar el hecho y tratar de echar para el otro lado la responsabilidad del caso, ¿no? De Estados Unidos, que por favor nos avise, nos diga si espió y cómo espió y de qué se trata. Y nos lo van a decir, ahorita están haciendo la lista. Ya están haciendo la lista, están sacando todas las, y están transcribiendo todo. Podría hacer una solicitud de transparencia. Con ¿no? 5 Para copias, ver, por favor, con 5 copias y en inglés, por favor. Exactamente. Pascal. Entonces, A ver, Paco y después Ángel. A ver, a mí yo de verdad hacía mucho tiempo que no veía este desgarramiento de vestiduras colectivo tan impresionante de todos los políticos de este país. De verdad que a mí me parece un espectáculo ridículo y además de toda una ingenuidad en toda la extensión de la palabra. Nos estamos sorprendiendo porque Estados Unidos nos espía. O sea, qué gran revelación. Joel R. Poinsett, 1822, yo creo que es de los primeros espías. Después, en 1913, William Hale, este hombre que viajaba como una especie de corresponsal de World's Work, ¿no? y que le mandaba todos los informes a Wilson cuando precisamente estaba el señor Madero con su misticismo y estaba Henry Lane aquí de embajador. Desde épocas no espiaban el teléfono porque todavía no se hacían las comunicaciones por teléfono, pero finalmente el apetito que tienen de información el gobierno norteamericano, primero, es parte de su poderío. En segundo lugar, si estamos tan ofendidos, llevamos 200 años de retraso en romper relaciones con los norteamericanos, o ya lo debíamos de haber hecho, si estamos ofendidos de que nos estén espiando. También esos llamados vamos a pedir que la Secretaría de Relaciones Exteriores le exija al gobierno norteamericano que nos digan cómo nos espiaron. Caray, pues me parece otro detalle de Paco, ingenuidad. pero quizá en esta ocasión lo que llama la atención es que el gobierno anterior haya firmado este acuerdo. Claro, ¿no? Haya estado de acuerdo. Lo preocupante es que finalmente Mérida, ¿no? se debe haber dado en el marco de la iniciativa Mérida para que finalmente el gobierno norteamericano manejara la información de inteligencia y después la repartiera como se supone que lo habían hecho. Pero si hubo tanta cooperación, si este sistema Berint, me parece, el Infomat, que es otro de los sistemas que estaba dando, que tienen la capacidad de, según lo estabas escribiendo tú el día de hoy en Excelsior, que tienen la capacidad de estar rastreando 60 llamadas al momento y exactamente ubicarlas, y con todo y eso, pero voy a utilizar un lugar común, ¿no agarraron al Chapo? O sea, el problema entonces ya no es de los espías, ¿no? El problema ya también es de nosotros, que estamos verdaderamente muy mariachis, ¿no? Ahora, yo creo que aquí retomo lo que dice Paco en el sentido de esa propensión a desgarrarnos las vestiduras en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Es algo que incluso caemos en el peor de los ridículos. Pero vayamos al señor Snowden. En la estructura pública norteamericana, en el gobierno norteamericano, este tipo de personas, los famosos insiders, no es algo nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de los famosos papeles de Vietnam, del Pentágono, en los años 70? Es decir, siempre Garganta aparece profunda. por ahí alguien que le da pena lo que está haciendo o las razones que sean y despepita, como se dice vulgarmente. Este es un antecedente. Antes de él estuvo el soldado Manning, creo que es su apellido. Es decir, de alguna manera esto de ninguna manera va a impedir que los norteamericanos sigan espiando a quien quieran y sobre todo a quien puedan, teniendo la tecnología. Lo curioso es que se habla de este acuerdo que tuvo el gobierno anterior. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan este libro que se llama Nuestro hombre en México, La vida en México, de Winston Scott. Los famosos Litempo 1, Litempo 2, etcétera. Les recomiendo que lo busquen
para que dejemos esas ingenuidades en torno al papel de las agencias de inteligencia en México. Es decir, yo creo que en la medida en que no entendamos cuál es nuestra verdadera fuerza frente a las agencias de inteligencia norteamericanas, vamos a andar haciendo estos ridículos. Ustedes dicen, entre 2007 y 2012, diciendo, Calderón fue eso. Sin embargo, yo no creo, y me parecería un absurdo, que el presidente Peña Nieto, incluso antes de la toma de posesión, en aquellas reuniones que se publicitaban en Los Pinos, donde le hacían unos reportes, para mí es evidente que ahí le dijeron, tenemos esta colaboración, etcétera, etcétera, y ha seguido esa colaboración. Entonces, ahora de repente no van a decir... Esa es la gran pregunta, si sigue o no sigue. Las revelaciones de Oglobo son el primer semestre de 2013, ¿no? Así es, pues, es decir... Eso es lo que dice Oglobo. Es evidente que esto continúa, y diría yo algo más, debe continuar. ¿Por qué? Porque en los momentos actuales el combate al terrorismo no es un combate unipaís, es un combate de prácticamente el occidente, vamos a ponerlo así, aunque quizá no sea muy exacto, y los países que no tienen los recursos para hacerlo, bueno, pues de alguna manera los norteamericanos llenan ese vacío, les den permiso o no les den permiso. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Van a seguir. Totalmente en desacuerdo, Ángel. A ver, perdón, yo después de observar me gustaría intervenir. Pueden estar ustedes en desacuerdo, pero van a seguir haciendo. A ver, José Luis Vargas. A ver, Ángel, yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. Si bien los Estados Unidos sabemos su vocación de espionaje, lo que no es posible es que el entreguismo que hubo el sexenio anterior para facilitarles información que, digamos, a menos que fueran ingenuos, que no lo eran, si te regalan 3 aparatos que valen $3 millones, dices que para que hagas intervenciones, ¿tú crees que ellos no van a tener un receptáculo del otro lado donde están recibiendo toda la información? No, además está explícitamente dicho. Claro, eso lo documentó Excelsior esta semana. Por eso, pues, pero finalmente es una excusa por decir, me vas a espiar, por lo menos pásame un poquito de lo que me estás espiando. Déjenme decirles una cosa. Sí, claro, y es el regalo más caro que te pudieron haber hecho. Es decir, esos $3 millones valen mucho más. Sí, claro. Ahora, a ver, hay constancia que el sexenio anterior, 2007, Eduardo Medina Mora, García Luna, era un entreguismo al gobierno norteamericano impresionante. Había reuniones de Estado donde aparecían funcionarios de la embajada norteamericana y donde pedían los documentos y se los llevaban. Es decir, estamos hablando una cosa... A Marisela le dieron un premio en Estados Unidos. Claro, pero estamos hablando de una cosa que va más allá. ¿Y creen que va más allá? ¿Y eso no se hace hoy? ¿Y eso no se hace hoy? Se sigue haciendo. Mi punto, Ángel, ¿qué tiene que ver? Es que es una cosa que va más allá de lo de Snowden. ¿Por qué? Porque es un asunto provocado por el propio país de abrirse para que lo esculquen. Y creo que eso sí raya en una falta a la soberanía, claro. A ver, ay, por favor, José Luis, ahora sí te excediste, ahora sí me manchaste. Maestro Musacchio, entonces ya entreguemos las llaves. Todos los gobiernos espían. Espían en primer lugar a los propios funcionarios del gobierno, espían a sus sociedades y si tienen capacidad espían a otros. Pero como decía la tía de un amigo mío, vergüenza no es robar, sino que lo agarren a uno. Una condición del espionaje. Así es que no te agarren. Así es que no los agarren en la jugada. Sí, y es una verdadera vergüenza, y los señores abogados aquí presentes me dirán si procede, pero me parece que firmar un pacto autorizando el espionaje sobre los mexicanos a una potencia extranjera es traición a la patria, o al menos así se le decía antes en mi pueblo, no sé cómo se acostumbra llamarlo ahora. Yo coincido con Humberto desde el punto de vista de que todos los ciudadanos tenemos que saber, o por lo menos presuponemos, que los políticos no nos dicen todo lo que saben en materia de información confidencial, de información de seguridad nacional, de información que puede comprometer la relación con otros países. Aquí, pues, lo ventilaron, cosas que no se debieron haber ventilado y que a la hora de que salen a la luz, bueno, pues se vuelven un escándalo per se. Pero esto seguirá existiendo por siempre. Lo quieras o no lo quieras. Que esa es otra cosa. Martín, creo que, a ver,
Para mí ese es el punto. Eso no lo A ver, hace. la discusión sobre el espionaje, sus relaciones con la política, los medios al alcance de los gobiernos para hacerlo, la razón de Estado y, por supuesto, la violación a la intimidad, que nunca vamos a poder estar de acuerdo Y a la con soberanía. ella, y a los derechos y libertades de las personas, esa es una discusión muy vieja, lleva siglos. La pregunta me parece que en todo caso es, ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando para que estén saltando esta clase de escándalos? Pues le quieren dar a ¿No? alguien. Pues y tenemos dos o tres en los últimos años. ¿Qué está pasando? O, y es una hipótesis que pongo también sobre la mesa, es lo que está pasando es eso, que nos gusta y nos estamos entusiasmando y cada vez aficionando más a eso, al escándalo. Sí. Pero, No hay más que eso. A ver, pero eso escándalo. es otra cosa, Pero, pues. Eso, es decir, pero estamos espionaje aquí. seguirá. pero no se va a nos seguir. olvide, el hecho de que ya lo veamos como tan normal, no se nos olvide que es un delito, ¿eh? Claro. O sea, espiar a alguien Claro. sin orden, Sí, claro. sin orden, sin autorización judicial Por es un delito. supuesto, claro. Entonces no es Y ese es el espionaje. sentido Sí, de la sí, intervención no, gobierno no, local. le das permiso de que se Claro, espíe. si el propio Ya no es- gobierno ya no lo es permite. espionaje. No, si tienes permiso se llama inteligencia. Esa es la diferencia. Hombre, Perdón, es decir, pero sí es es que que mira, Pepe. la diferencia entre el espionaje y la inteligencia, ¿cuál es, José No. Luis? Pues esa, No, hombre. la legalidad, No, tener la una inteligencia orden, es lo que tener permiso, recabas y etcétera. espionaje es la actividad, es lo que haces para recabar la inteligencia. Eso es La otra inteligencia cosa. es Pero legal, volvemos Ángel. a lo mismo. La Los inteligencia es gobiernos legal, van a Ángel. infiltrar al narcotráfico o van a pactar con el narcotráfico para apaciguar las regiones que se han visto envueltas en violencia en los últimos años. Ahora, Sí. ¿dónde están los resultados? Sí. ¿No? Bueno, Tenemos una sociedad más segura. en esta O sea, después de discusión, este el qué bueno espionaje va a seguir. que planteas el punto. Ese es- Una de las cosas de la hipocresía típica de las viejas potencias europeas, cuando surge esto de Snowden y ellos no nos espiaron, inmediatamente en Francia salieron datos donde el gobierno francés Hace lo mismo. hace lo mismo y de Claro. hace más años. Entonces, lo que pasa es que son una bola de oportunistas, ¿verdad? Dicen, oye, nosotros no, y explícame. Les van a explicar puro sorbete, hombre, por favor. Oye, yo creo que solamente en Cuba no se espía. No, bueno. Por favor, mira, Este- y en el caso de Snowden, qué bueno que señale el caso de Cuba. De repente sale Maduro y luego los cubanos armaron en Venezuela con Hugo Chávez un aparato de inteligencia, de espionaje No, a ver, a los ciudadanos. pero era de inteligencia, era de Bueno, inteligencia. es que inteligencia, que sea, de espionaje a los ciudadanos, a ciencia y paciencia de esto. Evidentemente, los norteamericanos con sus satélites, con sus, etcétera, están enterados. ¿Quiénes no están enterados? Los jodidos, los que no tienen los recursos ni Pero a tienen ver, la tecnología. yo creo que los dos temas de interés público que hay aquí es, uno, ya lo tocaron, el tema legal. ¿Es legal esta actividad o no es legal? No es legal. Y la segunda, yo creo que los resultados, ¿no? O sea, A ¿qué ver. resultados ha tenido México que hemos ganado con este pacto en donde donde permitió el gobierno anterior a Estados Unidos espiar a los mexicanos y se quedó con la información? No, A nos lo han mejor visto la compartió, cara. pero- A ver, Pascal, Nos han visto la cara. no es legal y precisamente el artículo primero constitucional lo que establece es que el gobierno es el primero que tiene que hacer valer los derechos de los ciudadanos, cosa que en el caso no fue todo lo contrario. Y segunda, los resultados tan no los hay en beneficio de México que por eso de los primeros puntos que plantea el presidente Peña Nieto en la visita a Obama es replantear esa relación en materia de seguridad con los Estados Unidos, porque no nos salían las cuentas. O sea, estábamos recibiendo, no recibíamos más que cañones que no sabemos utilizar, ¿no? Y se estaban llenando de información que... Ahora, pero Ahora, ¿por qué estamos también de acuerdo que no nos se espiaron están por llenando? por Hay el una acuerdo. parte donde dice, Estados Unidos nos espió en materia energética. Pero- Por favor. A ver, no, ¿qué política. ¿Qué fueron los documentos que No, salieron? Globo es que los además, energéticos Globo. creo que estamos... Sí. ¿Qué fueron los documentos que salieron? Lo que salió fue nada más un pacto por 3 millones de dólares para comprar Así es. el equipo. El equipo, Y nada punto. más. Nunca dijeron que estaban espiando a Por los supuesto. mexicanos. Eso ya lo estamos presuponiendo nosotros. pero no hay si hay eso. alguna responsabilidad, que manden llamar al furibundo de Boston, sí, porque él Claro. finalmente es el responsable. ¿Por qué salen estos documentos? Ahí tendremos que encontrar El a quién le insider, quieren, a Snowden, quién a le ver, quieren o a dar. quién quieren ¿no? embarrar. A quién Sí, quieren embarrar. hombre. Eso es lo que me parece a mí muy claro. Pero estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, las garantías individuales. Yo me supongo que entonces la PGR, cuando abra esta investigación, tendrá que tener como presunto responsable a Janet Napolitano, y ahorita viene, ¿no? Ahorita en 15 viene, minutos así viene a es, declarar. efectivamente. Le van a dar permiso a la Universidad Sí, de el California director para de la que CIA. comparezca. Sí. A ver, Pepe, buen día. Sí, no estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. A ver,
una cosa es comprar insumos y otra cosa que eso te lleve a creer que estás permitiendo el espionaje. Ahora, más allá de los insumos, de la tecnología, lo que también está bastante claro es que pues, no ha necesitado Estados Unidos un acuerdo con muchos países para hacerlo. Con ninguno lo ha necesitado. No ese es el tema. Entonces tampoco lo veo como un asunto de entreguismo. Pero no es plausible. Simplificar diciendo que traerán claro que no. Pero es necesario. No es plausible. Nadie. A ver, yo creo, No sé, ¿verdad? pero no Creo, Paco, que simplificar diciendo de que traigan allá en la Napolitano, creo que sí hay responsabilidades muy claras de funcionarios que, insisto... ¿Pero en qué es la responsabilidad? ¿De quién? ¿A quién Gobernación, espiaron? la Cancillería. Los documentos que salieron no dice que hayan espiado a nadie. Los aparatos, el que los usaba, ¿de quién es la responsabilidad? Los aparatos no son nada más para tenerlos ahí de adorno. Claro, pero Es decir, la legislación dice que puedes pedir una orden para El hecho que no intervenirlos. conozcamos en qué consisten las grabaciones, porque evidentemente no están acá. Nunca ¿no? nadie dijo que hay grabaciones, José Luis. Pero además, No están- vamos a nadie ha suponer dicho que que las grabaciones. hubieran. Te las van a dar. Mira, aquí espiaron a Ángel Verdugo. transcripciones. Estaba platicando con Paco Sea en el programa y criticaron. No, hombre. O sea, es decir, la verdad es que tenemos un pensamiento, en el mejor de los casos, decimonónico en este sentido. Estamos viviendo en el siglo XXI. Los países, repito, jodidos, que no tienen para gastar cientos de millones de dólares para espiar. Miles. Porque además no tienen necesidad. México, ¿a quién va a Pero espiar? no hay posible hombre? mal uso, Ángel, no podría haber un Por mal uso. supuesto, pero ¿cómo lo puedes impedir? Que traigamos acá y que el entreguismo es evidente. Bueno, ¿Y el mal uso, entonces? ¿cuántas veces no hemos comentado aquí que muchos del CISEN empleados se salieron y dedicaronse a hacer... pusieron sus Claro, bufetes. Sus empresas. Así es, los de seguridad privada. Así es. Pero pues primero, entonces, antes de crucificar a alguien, entonces también hay que conocer para qué se utilizaron. A lo mejor se trajeron los aparatos y nunca se utilizaron porque no había... El ingeniero Cruz no sabía cómo no sabía conectarlos. cómo ¿no? conectarlos. Lo dudo mucho, pero bueno, Sí, evidentemente sí hay que saberlo. pero finalmente habrá que ver en qué se utilizaron, Mire, habrá que ver si se pidió la orden de un juez para poder hacer esas Claro que no, intervenciones. Claro que no. tú lo ¿Cómo- sabes. cómo vas Ahora, a ¿quieres hacer ver una orden qué de hace Estados el Unidos Estado si es mexicano a desde Pero nivel lo compró memorial? México en el marco A de la ver, iniciativa Paco, Mérida, oye, lo compraron allá. Paco, una lo compró anécdota, México, Paco. pero lo compró México y México tenía una información misma que se replicaba del otro lado de la frontera. Ese es el tema. O sea, el tema es Está tú lo mal, compras ¿es y probablemente ilegal lo compras. replicar la información en Estados Unidos? Claro, porque ¿Por a qué? ver, porque la intervención de comunicación requiere autorización judicial y Sí, requiere pero- explicar para Pues qué no la es quieres, legal cuál ni es el Te plausible. reitero, No, todavía pues ni que- siquiera han explicado eso, eso ya lo construiste tú. y encargos. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no para zanjar Y es y para acabar jueves. con esta discusión? Ángel. ¿Por qué no nos vamos todos el lunes, mañana nos vamos temprano al Archivo General de la Nación? Ahí va a estar Ponemos todo. nuestro nombre y desde 1961-62 van a encontrar las tarjetas donde la Federal de Seguridad sabía todo absolutamente Nuestro que era currículum. necesario. Pero Así oye, es. el país ya cambió, el país una ya anécdota, Ernesto, una anécdota. Ernesto, Una, ya una no ha cambiado, anécdota, es la misma, cuando hombre. Irán Escudero era su procurador Ajá. de la República, lo fue a buscar el PAN Así y le dijo que tenían indicios fundados de que estaban siendo espiados por el PRI antes del 2000. ¿Qué hacían? ¿Cómo podían protegerse? Parece que Irán Escudero se quedó pensando un rato y les dijo, ¿no quieren que los espíen? Pues no, de eso se trata, don Irán, que era pues, un Ajá, sí, claro. Panista ministro distinguido. legendario, dijo, pues si no quieren que los espíen, no hablen. No le Así es. No Así hablen. es. Hay otra Lo cual es anécdota. una respuesta cínica, ¿no? Cínica Claro, e inaceptable. Porque el uso No, del es poder inaceptable así el espionaje, es, totalmente de Humberto. acuerdo. Lo que pasa es que en el Totalmente de Inter, acuerdo. en el Inter Entonces hubo ya no le cuento la anécdota de Obama hablando con el niño, ¿verdad? O sea, le va a molestar más. en el ¿No Inter, ¿Ya lo escuchaste? Que le dice un niño a Obama, oye, dice mi papá que tú nos espías, y se voltea Obama y le dice, ese no es tu papá. Así es. Pues, Sí, hombre. Muy bien, y para poder tener una discusión como esta, pues hace falta información y para eso están los medios, para poner la información a disposición de usted y que podamos tener una discusión como la que se vio aquí, como la que tuvimos aquí, la pueda usted tener en casa. Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, soy Pascal Beltrán del Río, gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa, nos vemos la próxima semana, esto ha sido Círculo de Ideas por Cadena 3.
Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.